Dios te bendiga. Espero ahí en tu casa te estés listo para alabar a Dios esta tarde con nosotros. Amén. ¿Por qué no le dices conmigo? Tú eres mi amigo fiel. Dile conmigo. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Y una vez más, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Dile, eres mi amigo y eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Más, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel. Allí en tu casa declárale, eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Vamos a declarar que Él es majestuoso. Poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Me gustaría que declares en tu casa y dile, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Majestuoso y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Declárale fuerte y majestuoso,
amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Él es nuestro amigo y Él es Rey. Grande y fuerte es nuestro. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Declara y dile: grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Dile: grande y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Declara conmigo y dile: grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Declara y dile: vestido, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Dile conmigo: grande, grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Tenemos un Dios grande y Él es un Rey. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor y
llévanos mucho más profundos, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Dígale: en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Te alabamos, Señor. Tú eres el Rey sobre todo. Y tú eres el centro de nuestra vida. Tú que nos estás viendo, no sé si hubo un problema técnico, pero ojalá y ahora sí me puedes escuchar. Y lo que quiero que escuches esta tarde es que Dios está aquí para ti. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que pasó en estos pasados minutos, Dios tiene un plan para ti. Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere abrazarte, Dios quiere que vengas a Él, pero Él también te dice que hay algo que no pasa al tú no venir con Él. Y yo quisiera con todo mi corazón que tú evitaras todo eso,
que tú ni siquiera te acercaras a eso y que vinieras a sus brazos de amor. Solamente sus brazos de amor pueden salvarte. Solamente sus brazos de amor pueden sanarte. Y Jesús es el centro de mi vida, es el centro de esta iglesia, y yo quisiera que Jesús fuera el centro de tu vida también. Yo sé que es el centro de la vida de todos los que estamos en este lugar y todos los que queremos que tú, allí en tu hogar donde tú estés, queremos que pongas a Dios como centro de tu hogar, que pongas a Dios como fundación de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Dile: el centro de tu iglesia, el centro de mis cosas es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo
hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Y como tú eres el centro de esta vida y de esta iglesia y de esta casa, nos rendimos en totalidad a ti, Señor. Queremos darte el lugar que tú camines en este lugar. Queremos darte tu momento y tu tiempo para que tú obres en las vidas, Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo mi alma y corazón. Ahí donde tú te encuentres, dile: yo me rindo a ti. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dile: tómame. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Dile, y yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Dígale una vez más, con mi fe. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Ahí en tu hogar, ahí donde nos estés viendo, cierra tus ojos y solamente comienza a adorar a Dios. Si no lo estás haciendo para este momento, ¿por qué no lo empiezas a hacer ahora? Nunca es tarde para adorar a Dios, y tampoco es muy temprano. Nunca llega a ser muy temprano o muy tarde para adorar a Dios. Cuando tú adores a Dios, ese es el momento adecuado, ese es el momento indicado. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Amén, amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Dice ese canto, dice: con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, y mi milagro recibiré. Yo nunca había escuchado ese canto, hermano. Qué bonito, qué ministración trae esa palabra. Me recuerda de la mujer con el flujo de sangre. Amén. Imagínese usted la fe de esa mujer. Jesús ni siquiera, he wasn't even paying attention, ni siquiera estaba poniendo atención, ni supo quién la tocó. Llegó un punto en que, quién lo tocó, perdón. Llegó un punto en que él fue tocado y dice:
¿quién me tocó? Virtud salió de mí por la fe de esa mujer. Amén. Tú tienes esa fe hoy. Todos la tenemos. Hay que dejarla crecer, hermano. Problemas financieros, con mi fe alcanzaré. Mi milagro recibiré. Problemas de COVID, con mi fe te tocaré. Amén. Y mi milagro recibiré. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres fiel, Señor. Te damos gracias por lo grande que eres con nosotros. Yo te pido que sigas, Señor, sigas ministrando a nuestras vidas en esta noche. Sigue ministrando a nuestras vidas en esta semana. Padre, clamamos sanidad por la gente que tiene miedo, Señor, que tiene tal vez la enfermedad, Señor, o cualquier otra cosa que esté pasando en su vida, Señor. Clamamos victoria en esas vidas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hermanos, solamente le quiero recordar, los domingos a las 11 de la mañana estamos transmitiendo por medio de Facebook. Como a los 20 minutos se transmite por YouTube. Los miércoles a las 7 de la tarde igual estamos transmitiendo por Facebook y luego se sube a YouTube. Y síganos en Instagram y Twitter para otros anuncios, otras cosas que vienen ahí. En la pantalla les van a poner la información cómo pueden dar su ofrenda y sus diezmos. Les repito, hermanos, es muy importante que seamos fiel, como Dios ha sido fiel a nuestras vidas. Amén. Él pide muy poco de nosotros y Él nos da demasiado, hermanos. Yo en lo personal puedo decirte que Dios me ha bendecido como nunca. Amén. Manda tu diezmo, manda tu ofrenda. Ahí está en la pantalla, 855-525-1175. Es una manera muy fácil. Manda la palabra dar y ahí te va a dar instrucciones cómo puedes dar tu ofrenda y tu diezmo. O aún más fácil, baja la aplicación Tidely, busca ahí un nuevo comienzo. Vas a ver el logo de la iglesia y puedes dar tu diezmo y tu ofrenda. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Sigue lo bueno, sigue la palabra. Con nosotros nuestro pastor Julio Monarres. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, hermanos, ahora es un día importante aquí en Estados Unidos, un día en el cual se celebra el Día de los Veteranos. Es bonito recordar y darle honra a quien merece honra, y en este caso es bueno que honremos a esta gente que estuvo combatiendo contra enemigos de nuestra nación, el cual nos han dado las libertades que hasta ahorita tenemos. Se me olvidó colgarme este micrófono, hermanos, así que perdone por eso. Espero que me escuchen mejor ya y que se vea mejor porque lo traía colgando aquí en la camisa. Pero en fin, estamos hablando, hermanos, de los veteranos. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba en esclavitud, se levantó un grupo de valientes. Un grupo de valientes el cual dirigió a este pueblo de Israel que acababa de ser avisados que Dios los iba a salvar. Entonces se levantó Moisés, hermanos, se levantó Josué, se levantó Caleb y otro grupo de personas en el cual, hermanos, decidieron dirigir a un pueblo. Y los llevaron, hermanos, por batallas, y en el cual, déjeme le digo que algunos perecieron. Sin embargo, hermanos, el esfuerzo y la valentía de estos hombres pudo llegar al resultado de la libertad de este pueblo cautivo en Egipto, en el cual fue llevado hasta la tierra prometida. Las batallas no fueron fáciles, pero sí fueron más fáciles, hermanos, con la ayuda del Señor. Así que le pido a usted, hermanos, que aunque ya es un poco tarde, ya van a ser las 8 de la noche, si usted conoce a alguien que fue veterano, si usted tiene tiempo después del servicio, hábleles, márqueles, mándele un texto, mándeles un saludo y dele gracias, hermanos, porque las batallas que ellos pasaron fue para permitir que usted y yo podamos disfrutar de estas libertades que tenemos. El pueblo de Dios, hermanos, llegó a su victoria, llegó y a la tierra prometida. Y nosotros, hermanos, con la ayuda de estos veteranos que han peleado aquí, que han estado sirviendo, hermanos, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos,
hermanos, nos han traído hasta el día de hoy aquí, y esto es literalmente la tierra prometida, hermanos, cuando se trata de una nación poderosa alrededor del mundo. Dele gracias a los veteranos y vamos a orar por ellos. Señor, gracias por lo bueno que has sido. Porque, Señor, podemos disfrutar de muchas libertades por las cuales muchas personas pelearon, sacrificaron mucho, Señor. A unos hasta la misma vida dieron para que tú y yo, para que nosotros, Señor, podamos nosotros hablar con libertad de lo bueno que tú has sido. No se nos impiden muchas cosas aquí en esta nación, Señor, y es porque, Señor, hemos puesto a ti, Señor Jesucristo, como nuestra cabeza de la iglesia, como nuestra cabeza de nuestra nación, y nos has permitido, Señor, disfrutar. Gracias, Señor, por haber proveído gente valiente. Gracias, Señor, por haber bendecido a cada uno de nosotros por medio de estos hombres que fueron y pelearon por nosotros. Bendícelos, Señor, los que quedan vivos. Cuídalos y guárdalos, Señor. Y, Señor, bendícelos aún más por haber servido en una acción, en una obra, en un trabajo tan difícil que hacer, que es estar trabajando para ti, Señor, y trabajando para nuestro país. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar la predicación y vamos directamente al capítulo 15 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Y esto es lo que dice. Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían de circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con esto y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía le pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver este problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. Aquí había un problema en la iglesia, hermanos, del primer siglo. Estaba pasando algo muy interesante. Unos decían que para poder ser salvos tenías que hacer esto, y otros decían que también para ser salvo tenías que hacer lo otro. Estamos más o menos nosotros el mismo, me siento como que estamos en la misma situación ahorita en Estados Unidos con esto del coronavirus, del COVID-19. Siento, hermanos, que mucha gente quiere la salvación, quiere tener la solución, quiere tener ya algo serio o sólido en el cual apoyarse para poder sobrepasar esta pandemia que estamos pasando. Mucha gente dice que te pongas la máscara y yo estoy de acuerdo con eso. Otros dicen no estoy de acuerdo con eso. Otras personas están diciendo que toma mucha vitamina D. Otros están diciendo que si te dio fue porque pecaste. La cosa es, hermanos, de que le dicen que la solución, ve y tómate 3 tés, uno con miel, otro con limón, y le empiezan a dar un bonche de remedios, hermanos, del cual algunos hasta ridículos se vuelven cuando te dicen párate de manos, salta 3 veces en tus manos y párate de cabeza, corre 3 veces alrededor, saca las maletas. No sé, hermanos, se vuelve ridículo todo esto que está pasando, pero todos quieren la salvación. Hermanos, y cuando uno es ignorante de las cosas, dicen que cuando uno anda buscando de Dios, cuando uno tiene hambre de Dios, a cualquier palo se le hinca. Y cuando uno, hermano, quiere evitar también esto del COVID, hermano, está uno dispuesto muchas veces a hacer cualquier cosa, lo que le digan. Si te dicen úntate aceite de transmisión de un carro en la frente, se te va a quitar el COVID o no te va a pegar, hermano, la gente lo hace. Entonces, hermanos, en la situación que estaba pasando aquí en la iglesia, estaba sucediendo lo mismo. Pablo y Bernabé, hermanos, estaban ahí en la ciudad de Antioquía, ya habían, hermanos, terminado su primer viaje misionero, habían regresado ahí a la ciudad de Antioquía y
habían pasado, hermanos, por la provincia de Galacia, y ahí, hermanos, en toda esa provincia, lo que es ahora aproximadamente como Turquía, hermanos, establecieron muchas iglesias. Y cuando establecieron estas iglesias, Pablo y Bernabé, normalmente, hermanos, estaban siendo convertida la gente, pero la gente que no era judía, mayormente eran gentiles. Entonces llegaron aquí los judíos, hermanos, como leímos en los versículos, y empezaron a decirle lo que le acabo de decir, que acabamos de leer, que querían que se circuncidaran, que siguieran la ley de Moisés, y Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo con esto. Aquí la iglesia, hermanos, encontró su primera gran crisis. Nosotros el día de hoy, hermanos, encontramos aquí una gran crisis, hermanos, de que no sabemos qué es lo que va a solucionar este problema del COVID. Mucha gente está diciendo que después de que la población, del 70% de nuestra población se infecte, el otro 30% va a desarrollar inmunidad. Hermanos, entonces, pero no se sabe. Otros están diciendo que las vacunas, y unas están diciendo que son efectivas y otras están diciendo que no. La cosa es, hermanos, de que hay un problema. Y sigue estando el problema ahí. Y hermanos, el problema que tenían esta iglesia en Antioquía, hermanos, es de que creían en Jesucristo, así como nosotros creemos que hay un virus, ¿verdad? Pero no sabían cómo atacar ese problema. Ese problema, hermanos, de que venían unos y les decían que hicieran, los judíos venían y les decían que se circuncidaran y que siguieran la ley de Moisés, y había otros que decían que no. Estamos en la misma situación el día de hoy. Estoy tratando, hermanos, de que usted y yo lleguemos a un punto, y ahorita lo va a entender. En Judea, hermanos, muchos creyentes judíos habían sido fariseos y habían sido sacerdotes. El principio de la iglesia, la mayoría de la iglesia en Judea, estamos hablando, hermanos, que ya entendían, ya tenían ellos conocimiento de la palabra de Dios, y cuando vinieron a predicarles el evangelio de Jesucristo, se les esclareció, se le cayó la venda de los ojos y pudieron entender lo que ellos habían sido enseñados. Pero los gentiles, hermanos, la gente que no era judía, pues ellos no habían oído de Jehová, no habían oído de la ley de Moisés. Entonces vienen estos judíos y quieren que estas personas tengan el mismo trasfondo que los judíos, que sigan las mismas leyes, que sigan los mismos rituales, que sigan las mismas tradiciones que los judíos, y empezaron a hacer ciertas acertaciones, en las cuales empezaron a decir que si no seguían, no importa que recibieran a Jesús, si no se circuncidaban, si no seguían la ley de Moisés, no eran salvos. Imagínense, hermano, eso es lo que estaba sucediendo aquí con estos judíos que venían a enseñar eso. Se les empezó a llamar a ellos los judaizantes. Y como le digo, la controversia llegó a estar tan grande entre ellos mismos que estos sacerdotes y estos fariseos del judaísmo, hermanos, aunque habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pues no tenían las intenciones de renunciar al sistema legal de Moisés. No querían dejar la ley, amaban la ley. Creían que la ley antigua debía integrarse en la iglesia nueva, en el cristianismo, y que a través de la ley de Moisés, hermanos, debía de ser regida la nueva iglesia. Se debe de estar dirigiendo con esa manera. Pablo y Bernabé, hermanos, no estaban de acuerdo con eso. Así que los de Antioquía, hermanos, dijeron que íbamos a resolver este problema. Ok, nosotros no podemos resolverlo. Vamos a mandar a Pablo y a Bernabé, vamos a mandarlos a Jerusalén, donde están los apóstoles, donde están los líderes de la iglesia, y vamos a que vaya y que trate este asunto, y que venga y nos digan qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Es lo que fueron Pablo para allá, fueron Bernabé para allá. Y ahí llegaron, hermanos, y se convocó lo que se llama el primer concilio. Tenían que tratar con este problema. ¿Era cierto lo que decían unos? ¿Era mentira lo que decían los otros? Ya este concilio, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que se juntaron gente importante. La palabra de Dios dice ahí, hermanos, que estaban, en unos versículos adelante, dice que estaban los apóstoles,
que estaban ahí, hermanos, los líderes de la iglesia, gente importante que había visto y andado con Jesucristo, en el cual podían hablar con autoridad cuando hablaban. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Van para Antioquía, están en esta junta de gente prominente, gente importante, y hacen el primer concilio. Déjenme les recuerdo, hermanos, que ha habido diferentes concilios en la iglesia cristiana. Ha habido diferentes, por toda la historia ha habido diferentes concilios. Y normalmente, hermanos, los concilios se llaman para tomar y resolver algún problema esencial, básico de nuestra fe. Ha habido concilios, hermanos, durante la historia de la iglesia, en la cual se reunieron para ver si alrededor de la persona de Jesucristo y querían saber si Jesucristo en realidad era Dios. Se reunieron, no hubo otro concilio, hermanos, para saber si la Biblia, como estaba escrita, era realmente verdad y verídica, porque algunos dudaban de lo que estaba escrito, de que fuera cierto. Entonces hubo varias cosas ahí, hermanos, que se tomaron en aquel tiempo para hacer los concilios. Había problemas, y este fue uno de los primeros problemas que tuvo que resolverse. Los judíos, como le digo, querían que siguieran la ley de Moisés, querían, hermanos, que se circuncidaran, querían que se guardaran el sábado, que es la parte de la ley de Moisés, donde no tenían que hacer nada, absolutamente nada. Los judíos en ese día estaban hablando de los votos que se tienen que hacer como judíos, y quería que todos los gentiles hicieran lo mismo. ¿Qué rumbo debería de llevar la iglesia? ¿Debo de estar en el templo para poder ser salvo? ¿Debo de guardar el día de reposo? ¿Debo de estar ayunando? Y si no los hago, ¿no soy salvo? Son preguntas interesantes. Yo me he encontrado a gente, hermanos, con la cual me han dicho, yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. ¿Y sabe qué? Tienen mucha razón. No necesitan estar reunidos, lo que necesitan es a Jesucristo en sus corazones. Y cuando usted tiene a Jesucristo en su corazón, una de las primeras cosas que quiere hacer es reunirse con los cristianos. Y sí tienen razón cuando dicen, yo no necesito a nadie para ser salvo. Pero sí necesitan a Jesús. Y uno de los resultados de entregar su vida a Jesucristo es de que usted empieza a entender que es parte de un cuerpo, es parte de la iglesia de Cristo. Yo pienso, hermanos, que si se realizara otro concilio aquí en nuestra era, si dijeran así, vénganse todos los cristianos, vamos a querer resolver, tenemos que resolver este problema que existe ahorita. ¿Usted qué cree? ¿Llegaríamos a algún acuerdo? Hay muchas opiniones, hermanos. Tantas diferencias, hermanos, en creencias, en religiones, tantas diferencias en doctrinas, hermanos. Aún si usted y yo nos juntamos para platicar, vamos a tener diferencias y vamos a tener convicciones diferentes y vamos a estar bien plantados y bien firmes en lo que creemos. Y no vamos a ceder. Si hubiera un concilio ahorita, yo creo que no llegaríamos a ningún lado. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos junta y Dios decide y la voluntad de Dios se sigue haciendo hasta el día de hoy. Se realizaron estos concilios. Pero un concilio, hermanos, no se puede reunir alrededor si no tiene a Jesucristo, de nada sirve, porque se supone que la iglesia de Cristo es de Cristo. Y que si como iglesia nos vamos a juntar, ¿qué quiere decir? Que Cristo va a estar ahí y que Cristo es el centro, como decía ahorita el canto de los hermanos, que Él es la cabeza de la iglesia.
Entonces nosotros si nos juntamos y queremos decidir, si no ponemos a Jesucristo como la cabeza o el centro de nuestro problema, el centro de la solución para nuestro problema, como el centro de nuestras vidas o de nuestra nación o de nuestro mundo, hermanos, si nos juntamos y queremos resolver los problemas del mundo, incluyendo este COVID-19, ¿sabe qué va a pasar? No vamos a llegar muy lejos. Aún entre los cristianos, porque algunos cristianos dicen, no, el que le pegó la COVID no tiene bastante fe. Y el otro, el que está enfermo de COVID, dice, gracias a Dios porque Dios me ha dado la fe para poder pasar por esto. Entonces, hermanos, yo creo que aún con diferencias como la que le estoy explicando, se me hace difícil que llegáramos a algún acuerdo. Pero hermanos, así como cuando le dicen tome vitamina D y otros le dicen tome vitamina C, unos le dicen no tome Tylenol, otros le dicen tome ibuprofen. Así como unos le dicen descansa, otros le dicen salte afuera y ponte a hacer algo para que tus pulmones, y otra gente le dice reposa mucho. Así como tenemos diferencias, hermanos, y nos dicen qué hacer, esto estaba pasando en la iglesia de Antioquía. Y el punto principal, hermanos, déjenme le digo cuál en realidad era. No era, hermanos, si seguían los ritos, si eran miembros de los judíos o de la iglesia cristiana. No era el punto, hermanos, las ceremonias. El tema central, hermanos, es la relación personal de cada creyente con Jesucristo. Y mucha gente va a decir, ¿qué está acá? ¿Qué acabo de decir? Déjenme le digo, hermanos, desde ahorita. Que no, y lo menciono muy seguido, a veces demasiado y aburro con esto, pero usted no es salvo si viene a la iglesia, usted no es salvo si da su ofrenda, usted no es salvo si usted da sus diezmos, usted no es salvo si viene y asiste, ayuda y hace muchas cosas aquí para los cristianos o para la obra del Señor. Usted es solamente salvo por fe en Jesucristo. Eso es de lo que se trata. Eso es el evangelio. No se trata, hermanos, ¿sabe qué es el venir a la iglesia? Como le dije hace ratito, ¿qué es el dar las ofrendas, el dar los diezmos, el ayudarnos los unos a los otros, en trabajar en la comunidad? ¿Sabe qué es todo eso? El resultado de tener a Jesucristo en su corazón, de haberlo aceptado, de haber tenido fe en el Hijo de Dios. Lamentablemente, hermanos, algunas personas o muchas personas se han alejado personalmente y espiritualmente de Cristo. Y esas personas que se alejan de Cristo son las primeritas en estar alegando, son las primeritas en querer discutir los rituales aceptables y no aceptables. Jesucristo, hermanos, decía el canto, hermanos, es el centro de nuestra vida, es el centro de la iglesia, es el centro de nuestros corazones. Debe ser el centro mismo de nuestras vidas y de nuestra atención, hermanos. Tan sencillo como eso. Jesucristo, hermanos, debe ser el centro. No si se debe de circuncidar, no si se debe tomar vitamina D o E. El chiste es, hermanos, de que usted y yo tengamos a Jesucristo como el centro. La cuestión no consiste solamente, como le digo, en ir a la iglesia los domingos, cantar y participar activamente y visiblemente en la adoración cuando están cantando la alabanza, hermanos. No es eso lo que lo hace salvo. Y luego venimos, hermanos, a la iglesia y hacemos todo eso, levantamos las manos, le aplaudimos al Señor y al siguiente día, hermanos, comenzamos a vivir alejados del Señor Jesús. Caray. Porque, hermanos, cuando se trata de la ley, los judíos estaban batallando aún con esto. Porque todos esos que estaban exigiendo que se sigan los rituales, que se siga esto, que híncate aquí, que híncate al otro, que tómate esto, que tómate el otro, que córtate aquí, córtate acá. Todo eso, hermanos, de nada servía. No servía. Todas estas situaciones, hermanos, estaban causando una confusión grande. Se llegó la pregunta esa de la circuncisión, hermanos, ahí ahí en la iglesia de Antioquía.
En Hechos capítulo 15, versículo 1 dice que algunos hombres de Judea llegaron allá a Antioquía y enseñaban que debían circuncidarse porque si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Este asunto era súper importante. No se trataba de que si uno debía ser circuncidado o no, ni si uno debía de comer carne o no, porque también se tomó ese tema. La cuestión aquí, hermanos, se trataba de que si uno debería hacer a ciertas cosas para ser salvo. De eso se trataba. Ahorita, hermanos, es importante que usted y yo nos cuidemos. Que nos cuidemos, hermanos, de que gente que venga y le diga, ¿quieres encontrar la salvación? Ve y haz esto, ve y híncate a esto, ven y pide esto a tal persona. Hermanos, eso no debe ser así. ¿Debemos de qué? De tener en cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de hacer. La cuestión, hermanos, que aquí se trataba, como le digo, era ¿debo yo de hacer esto para ser salvo? ¿Debo yo de diezmar para ser salvo? ¿Debo yo de ofrendar para ser salvo? ¿Debo yo de hacer buenas obras para ser salvo? La palabra de Dios dice ahí, hermanos, que Pablo dijo, para mí, yo soy muy bueno y las mejores obras que he hecho en mi vida, yo las considero como basura, como trapos de inmundicia. Me gustaría describirle lo que es un trapo de inmundicia, a lo que se refiere Pablo, pero es otra cosa. Así que lo mejor que podamos hacer nosotros, hermanos, no son nada más que trapos sucios. Lo consideraba Pablo basura. Y él sí que era fariseo de fariseos, dijo. Pablo y Bernabé, hermanos, no estaban de acuerdo con que se circuncidaran la gente que no era judía. Me quedo callado, hermanos, porque se me viene a la mente tanto ejemplo de lo que la gente dice, que para poder salvo tú necesitas hacer eso. Necesitas hacer lo otro. Necesitas taparte la cabeza. Necesitas usar vestido largo. Necesitas el que traiga anillos y relojes. No son salvos. Estoy hablando, hermanos, de que si usted no pertenece a la iglesia universal o a la iglesia más grande que haya en su país, si usted no pertenece, usted no es salvo. Es cuestión de membresía. Entonces se trata que la salvación es cuestión de membresía. Se trata ahora entonces de que la salvación viene por lo que traiga uno en el cuerpo. La salvación viene entonces, hermanos, ¿por qué? Porque honro y alabo y me le hinco al santo de moda. No, hermanos. Esto es lo que estaba pasando, hermanos. Gente estaba confundida. Hoy en día, hermanos, la gente está confundida. Y ahorita hay una necesidad grande en el mundo en el cual si nosotros como cristianos si conocemos la respuesta y si nosotros no se las llevamos, no les llevamos a Jesucristo, hermanos, ellos se le van a hincar, van a untarse, van a ponerse, van a quitarse muchas cosas, pero lo que deben de tener en sus vidas es el Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé empezaron a alegar con los judaizantes. Con él. Pablo y Bernabé, como no estaban de acuerdo con eso, se pusieron ahí a dialogar. Y dice, hermanos, ahí en el versículo 2, dice que fue una discusión y contienda no pequeña. Estamos hablando que tuvieron una conversación muy acalorada. Se entraron en cada quien firme en lo que creían. Y podemos usted y yo, hermanos, entrar a ser igual, hermanos, que podemos entrar a estar bien acalorados y que no puedes tú venir a nuestra iglesia o que tú no eres salvo a menos que vengas a iglesia un nuevo comienzo. Y que tú no puedes ser salvo y que tú no puedes ser un hijo de Dios si tú no oras como yo oro. Si tú, en vez de orar con los ojos cerrados, oras con los ojos abiertos, tú no puedes ser salvo. Tú no estás orando bien. Tú no estás haciendo las cosas como yo las hago. Y podemos llegar, hermanos, a tener
conversaciones muy acaloradas. Y cada quien va a defender su punto de vista con mucha firmeza. Pero ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Debemos de estar, ¿qué? No enganchándonos en cuestiones, en conversaciones que no den fruto, sino que debemos de estar, ¿qué? Propagando el nombre del Señor Jesús. Y esto, hermanos, de una discusión y contienda no pequeña, en otras palabras, se puso acalorada la cosa. En realidad, lo que se estaban tratando, hermanos, era acerca de qué era el Evangelio. El Evangelio es lo que estaba en cuestión. El Evangelio, hermanos, se usa en dos términos en la Biblia. El Evangelio, hermanos, significa, en primer lugar, los hechos, lo que sucedió. Cuando usted da una buena noticias, ¿qué quiere decir Evangelio? Noticias, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted ve la televisión y se pone a ver las noticias, entonces, ¿qué es lo que está recibiendo usted? Es información. Y la información tiene que ser, ¿qué? Verídica, tiene que ser cierta. Entonces, hermanos, el Evangelio es lo que sucedió, los hechos lo sucedido con lo que se refiere a Jesucristo. Las noticias de Jesucristo, las noticias de lo que hizo Jesús. Entonces, el Evangelio hermanos, es lo mismo que si usted ve las noticias, hermanos, y si usted ve unas noticias y son verídicas, usted cree lo que está viendo. Pero, hermanos, si se da cuenta que no son ciertas, ¿usted continúa viendo esas noticias? Claro que no. Claro que no. Porque son, ¿qué? Falsas. Mentiras falsas, ¿verdad? El hermano Steve, hermanos, trabaja en una compañía donde prácticamente es el policía. Y lo que hace, hermanos, es de que viene un video y trae lo que le llaman en Estados Unidos misinformation, o información que lo dirige a usted incorrectamente. Entonces, Steve está encargado de quitar esos videos de diferentes medios sociales. TikTok es uno de ellos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Bueno, ya estoy descubriendo. Pero en fin. Lo que pasa, hermanos, es de que esta falsa información se tiene que bajar de los medios sociales. Y esto es lo que estaban tratando de hacer en Antioquía. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Es lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, el Evangelio, como le estaba explicando, tiene el término de noticias de los hechos que son verdaderos y que son verídicos. En este caso, la noticia era ¿qué? Bueno, ahorita les digo lo que era la noticia, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, eran los hechos del Evangelio. Y eran los siguientes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y fue sepultado. Y también resucitó. Ese es el Evangelio, hermanos. Cualquier cosa que se vaya o se aleje de esto, entonces no es Evangelio. No es el Evangelio de Jesucristo. Cualquier cosa. Entonces el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es ¿qué? Su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Eso, hermanos, es el Evangelio del Señor. En la Alianza Cristiana y Misionera, hermanos, creemos que en esas tres cosas. Y creemos que también, hermanos, viene pronto Jesucristo. Es nuestro Rey venidero y va a reinar sobre todas las naciones. El Evangelio, hermanos, tiene que ver directamente con la persona de Jesucristo, como le digo. Y el segundo sentido en el cual se usa, hermanos, la palabra Evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. En Gálatas capítulo 3, versículo 22, dice ahí, hermanos, que todos somos prisioneros del pecado. Y para los que creen en Jesucristo, ellos van a poder recibir lo que Dios ha prometido, que es la vida eterna.
Entonces esto ya es una interpretación, hermanos. El Evangelio es una interpretación de los hechos. Pero en la base siguen siendo ¿qué? Los hechos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Qué es lo que debo de hacer yo para recibir esa promesa que el Señor me ha dado de la vida eterna? ¿Sabe qué, hermano? Como le digo, usted no tiene que pararse de manos, saltar 3 veces, darse 3 vueltecitas y gritar, estoy loco allá a mitad de la calle. No, lo único que tiene que hacer usted para ser salvo es nada más y nada menos que creer en Jesucristo. Nada más, nada menos. Aquellos judíos convertidos al cristianismo llamados judaizantes, hermanos, eran diferentes a muchos críticos de hoy. Hoy, hermanos, es otra historia, pero estos judaizantes no estaban discutiendo, no estaban dudando de la muerte por nuestros pecados, que Jesús murió por nuestros pecados, no estaban dudando de que Jesús había estado en una tumba, no estaban dudando que Jesús había resucitado. ¿Y saben por qué no dudaban de eso? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, dice Pablo que, hermanos, que había muchos testigos. Una vez que el Señor Jesús, hermanos, se le apareció a 500 y comió con ellos y estuvo con ellos. Entonces todavía en aquel tiempo había mucha gente, hermanos, que eran testigos físicos de lo que estaba sucediendo. Entonces no podían dudar del Evangelio, pero ¿qué estaban dudando ahora, hermanos? De la interpretación de lo que había sucedido. Es lo que estaba pasando. Los críticos actuales, hermanos, niegan la resurrección física de Jesucristo, hermanos, literalmente. Hoy en el mundo, hermanos, es fácil de que la gente dude de que Jesucristo haya existido, porque no hay testigos oculares. Pero, hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos revela lo que es la verdad. Niegan la resurrección física de Jesucristo. Dicen, ¿cómo puede ser que un hombre se muera y que resucite por sí solo? No. Algunos llegan más lejos, hermanos, y sostienen que Jesús fue solo un mito y que nunca existió. En aquel tiempo, hermanos, estaban dudando qué es lo que se tenía que hacer. En los días de hoy estamos peores que en aquel tiempo, porque ahora pueden dudar abiertamente si Dios es Jesucristo y si Jesucristo es Dios y si en realidad existió o no existió. Lo ponen en duda, lo ponen ahí ¿por qué? Porque todavía no han recibido la revelación de la verdad. Porque no tienen a Jesucristo, y si no tienen a Jesucristo no tienen la verdad. Y si no siguen a Jesucristo no tienen el camino para llevarlos a la vida eterna. En el siglo I, hermanos, como digo, no negaron lo que había sucedido. Había demasiados testigos. Yo no sé qué es lo que está pensando hasta ahorita con esta palabra. Pero déjeme lo llevo y lo retraigo tantito. Que todo comenzó, hermanos, porque esta alegata en Antioquía empezó porque unos decían que para ser salvos tenían que seguirte ciertos rituales y ciertas tradiciones. La controversia surgió por la interpretación de los hechos. Y a lo mejor ha habido controversias aún dentro de usted mismo o aún con otros hermanos con el cual se pregunta uno, ¿qué hizo Cristo por usted en la cruz? Es una pregunta muy importante. Si usted y yo no entendemos que Jesucristo murió en la cruz para perdonar sus pecados, que no nomás fue un hombre pobrecito que lo agarraron, lo azotaron y lo colgaron en un madero y se murió. Tenemos que entender qué es lo que hizo Jesucristo por usted en la cruz. Y eso fue dar su vida para perdonar los pecados suyos, porque usted debería estar colgado en ese madero en vez de nosotros. ¿Es la obra de Cristo suficiente para salvarle? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿O usted ha conocido a alguien que cuestiona esto y dice, ¿es suficiente?
¿Acaso yo tengo que hacer algo adicional para ser salvo? Mucha gente dice que tiene que pagar mandas, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que era para poder llegar al cielo, que para poder usted ser salvo, usted tiene que ser parte de esta religión, que usted tiene que ser parte de esta creencia. Pero en realidad, hermanos, ¿fue suficiente lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Fue suficiente lo que Jesús hizo en su vida? ¿O necesita algo más? ¿Necesita usted cumplir ciertos ritos o alguna otra ordenanza para salvarse? ¿Tiene que seguir ciertas tradiciones, si no, no es salvo? ¿Debemos nosotros volvernos y ser como los judíos, como los fariseos y los sacerdotes de aquellos tiempos? Son preguntas que debemos contestar. Y estas eran las preguntas, hermanos, que se estaban haciendo la gente en Antioquía en aquel tiempo. El problema se solucionó, hermanos. Y la respuesta es, hermanos, es de que cuando usted lee el capítulo 15 ahí de Hechos, Pablo y Bernabé tenían la razón. No necesitaban, para ser salvos, hacer muchas otras cosas. Lo único básico que necesitaban hacer era creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Le cree a Jesucristo? En un capítulo anterior, hermano, el capítulo anterior, en Hechos 14, nos relata la curación de un hombre cojo de nacimiento. Y este hombre, hermanos, nunca había podido andar. Desde que nació, no pudo andar. Dice la palabra de Dios que iba Pablo caminando, hermanos, y con la autoridad y el poder de Dios le ordenó al cojo que se levantara y se levantó y anduvo. Este hecho milagroso, hermanos, que es histórico porque quedó escrito en la Biblia, nos ilustra la condición del ser humano. Usted y yo podemos vivir la vida entera, no importa si usted tiene 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, no importa su edad, hermanos. Si su condición, hermanos, es como la de ese cojo que no tiene a Jesucristo, usted no puede andar. Y usted está dependiendo, hermanos, de la gente. Para donde lo lleve la gente, para allá usted va. Si usted es cojo. Y a lo mejor no le gustan los lugares que va. Y grita y todo, pero si la gente lo va cargando, usted no puede levantarse e irse. Pero se llega un tiempo, hermanos, cuando llega un hombre así como Pablo y le dicen el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermanos, por el poder de Dios, usted y yo podemos ser levantados. A lo mejor muchas preguntas han cruzado por su cabeza. A lo mejor muchas dudas han pasado por su cabecita. Pero déjeme le digo una cosa. La respuesta es Jesús. Si usted está pasando por problemas, su mejor respuesta es de ir y buscar a Jesús. En estos tiempos, hermanos, la gente está confundida. Y la gente sufre. Y la gente está a veces en una postura o posición en la cual no se pueden ayudar ni a sí mismos. Pero Dios, hermanos, se acerca a las personas. Y el Señor Jesús, hermanos, fue enviado por nuestro Dios para que viniera y nos diera las noticias, el Evangelio, que viniera y nos diera salvación. Mandó a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Para eso, hermanos, tenemos que buscar al Señor, para perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda ser salvo por sí mismo. Solamente, hermanos, por medio de Jesucristo podemos nosotros entrar a la presencia del Señor. Jesucristo, hermanos, no quedó retenido ahí en una tumba. Esas son buenas noticias. Ni la misma muerte pudo con Él. En ese Dios usted puede confiar.
en ese Dios, en medio de toda esa confusión, de todo eso que oye de muerte, que se están muriendo tantos aquí, tantos allá, que El Paso, Texas está en una pandemia, que está en peor situación que cualquier otro lugar, que el estado de Texas es el que está peor de toda la Unión Americana, hermanos, pero ni la muerte pudo detener a Jesucristo, que será un virus para el Señor. Confíe en el Señor, crea en el Señor. Dios se acercó a nosotros, hermanos, en su misericordia. Y lo hermoso, hermanos, es de que no nomás venció la muerte, hermanos, sino que resucitó y hoy vive para levantar al ser humano de nuestra miseria espiritual. Para eso nos viene el Señor, hermanos. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dio la oportunidad, si creíamos en Él, de perdonar nuestros pecados. Y resucitó de la muerte, dándonos la victoria sobre la muerte. Y cuando resucitó, hermanos, ahora esa promesa de vida eterna la podemos tener usted y yo. Porque si Jesús no resucitó, de nada sirve todo lo que creemos, hermanos. Estas son las buenas noticias. Hoy vive Jesucristo. Y como le digo, puede levantarnos para salvarte a ti, para darte vida. Pero esto te lo da a ti solamente si crees en Él. Si crees en este evangelio, en estas buenas noticias. Ya vamos a terminar. Si quizás usted esté pasando ahorita por muchos problemas. A lo mejor son problemas de salud por causa del COVID o cualquier otra cosa. Quizás usted esté pasando por problemas materiales, por problemas económicos. A lo mejor usted está pasando por problemas sentimentales. A veces pasando por problemas psicológicos también. Pero déjeme le digo una cosa. A lo mejor usted ha tratado también de encontrar soluciones y al tratar de buscar soluciones a todo esto, usted se ha involucrado o ha tratado de encontrar esas soluciones siguiendo ritos religiosos. A lo mejor ha seguido a las instrucciones o dirección de alguien que ni siquiera es cristiano. Y a lo mejor usted se ha dado cuenta que no ha encontrado y que no ha sido muy exitoso en encontrar la solución. Hechos capítulo 4, versículo 12, hermanos, nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra cosa, no hay otro nombre, no hay otra cosa, hermanos, que pueda salvarnos que no sea Jesucristo. Y no importa de lo que nos tenga que salvar, lo más importante es que nos salvó del pecado. Nos salvó de las cadenas que nos tenían atados, el cual nos llevaba a una muerte eterna. Pero así también, hermanos, como puede salvar lo espiritual, puede salvar lo físico. Si usted tiene problemas, si usted está batallando, si usted tiene miedo, si usted tiene ansiedad, si usted está asustado ahorita por lo del COVID, acérquese a Jesucristo. Y si usted está siendo perturbado por alguna otra cosa de las que mencioné anteriormente, acerque a Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero ese Dios que nos ama tanto, hermanos, puede venir a su vida. Puede venir a su vida y puede ayudarle en sus problemas. A lo mejor los problemas por los cuales está pasando usted ahorita aquí en esta tierra son muy grandes, pero déjeme le digo una cosa, lo más importante que Dios quiere salvarlo de es su alma. Él quiere salvar su espíritu. Él quiere, hermanos, que cuando usted pase de aquí a la otra vida, hermanos, que sea con Él y no sea una vida de muerte eterna, sino que sea una vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Dios nos ama. Dios lo ama a usted. Búsquelo. Encuéntralo. Ya deje de buscar otras cosas. Ya deje de tratar de hacer rituales. Ya deje de hacer todas esas cosas. Usted nomás enfóquese en Jesucristo. Conozca a ese Dios, hermanos. Y usted lo va a conocer leyendo la palabra. Usted lo va a conocer leyendo la Biblia. Usted va a conocer ese Dios de amor. Ese amor de salud. Ese amor de victoria. Cuando usted se pone y ora. Y cuando usted escucha la palabra de Dios. Pero
A eso vino el Señor. Pero acérquese, búsquelo a Él. No se confunda de lo que está sucediendo. No se vaya corriendo para todos lados. Sino que enfóquese en el Señor Jesús. Lo más importante, hermanos, que tiene usted ahorita es su vida espiritual. Y si está sufriendo de algo, Mateo 6:33 dice que primeramente busquemos la justicia de Dios. ¿Verdad? ¿Y luego qué? Primeramente buscar la ¿qué? Justicia de Dios, ¿y qué? Todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Eso es lo que dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque primeramente a Jesús. Busque su justicia. Lo demás, hermanos, será añadido. Lo demás Dios nos lo va a dar, hermanos, de acuerdo a su voluntad. Crea en el Evangelio de Dios. Crea en el Evangelio de Jesucristo y acérquese a Él. Eso es lo que Dios tiene de consejo para nosotros el día de hoy. No divaguemos y no nos alborotemos, sino vayamos. Y como decía el canto, que el centro de nuestra vida sea Jesús. Que el centro de la iglesia sea Jesús. Que el centro de la familia sea Jesús. Y si lo buscamos primeramente a Él y su justicia, todo lo demás será añadido. Todos los demás problemas, todas las demás enfermedades, todas las demás carencias, el Señor las suplirá, porque nosotros nos convertimos en sus hijos cuando creemos en Él. El hermano va a estar haciendo una invitación a todos ustedes que ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, pero especialmente a usted le va a hacer la invitación, que es el primer día que va a aceptar a Jesús como Señor, que usted ha decidido dejarlo entrar en su corazón. Escuche esta invitación y, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Dios los bendiga. Gloria a Dios. La palabra del Señor en un versículo muy conocido dice que de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, al mundo, que ha dado a su único hijo, para que si hoy, parafraseando, tú crees en Él, puedas tener vida eterna. Ahí donde estás, puedas recibir de su Espíritu Santo, puedas alcanzar esa salvación en el Señor. Y gracias, Señor, hemos aprendido que no hay costo. Gracias, Señor. Es impresionante que sea gratuito, Señor. El que yo pueda venir, Señor, y con sinceridad en mi corazón aceptarte, Señor. Reconocer la gran necesidad de ti, Señor, de tu guía, de tu limpieza en mi vida, Señor. Hoy haz esta oración con nosotros. Si tú sientes ahí en tu corazón hacerlo, el Señor quiere hoy abrir sus brazos y aceptar tu vida, que tú vengas a ti, que tú vengas a Él, perdón. Vamos a orar, ahí en tu lugar, ahí donde estás en tu casa, si estás aquí en el templo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, en esta noche, por tu presencia, por tu palabra, por tu guía. Gracias por tu amor. Hoy quiero entregarte mi vida, Señor, entera, Padre. Hoy quiero reconocer mi gran necesidad de ti, Señor. Y quiero entregarte, Señor, este miércoles mi familia, Señor. Quiero poner en tus manos, Señor, este miércoles y no batallar más, Señor, y descansar en ti, Señor. Dejar mi trabajo en tus manos, Señor. Hoy este miércoles, Señor, quiero dejarte y entregarte, Señor, toda, Señor, mi economía, Padre, dejarla a tus pies, Señor. Mis decisiones hoy las postro ante ti, Cristo. Y, Señor, yo reconozco que necesito tu guía, tu amor, Señor, tu instrucción, Señor, que lejos de ti, Señor, nada bueno doy, Señor. Que lejos de tu presencia, Señor, mis sentimientos, ninguno, Señor, me lleva a nada bueno, Señor. Padre, sino constantemente fallo, Señor. Hoy entrego a ti mi corazón, Señor, entrego mi vida, me arrepiento de cada uno de mis pecados, Señor.
Y te pido que entres a ella, Señor, y vengas a traer esa sanidad, esa limpieza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, e impresionantemente de una manera gratuita, Señor. Gracias por tu salvación. Amén y amén. Vamos a entonar este canto, hermanos, rápidamente. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Gracias, Cristo, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, oh Cristo. ¿A dónde más podría ir? Gracias, Señor. Este miércoles damos gracias por tu presencia. Te bendecimos en un solo cuerpo, Señor. Te alabamos, Señor. Te buscamos a ti, Padre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Creemos, Señor, donde dos o más se reúnen a través de una señal o en presencia en tu nombre, Señor, tú estás en medio. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias en nuevo comienzo por tu presencia y tu guía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Dios ha sido bueno, amén. Así que quiero pedirte que esta tarde te levantes en tus pies. Ahí donde tú estás, ahí en tu casa, no importa. Aunque nos des por tu teléfono, tú ponte tus pies. Vamos a hacerlo en señal de reverencia a nuestro Dios. Amén. Así que te pido que cierres tus ojos y le digas: Padre Santo, te damos gracias primeramente por nuestras vidas, Dios. Primeramente porque has sido bueno, has sido maravilloso, has sido... no hay palabras para describir cuán bueno y cuán hermoso eres tú, Señor. Así que, Señor, esta tarde, Señor, yo te pido por cada una de las personas que nos está viendo a través de su pantalla, a través de su teléfono celular, o que tal vez nos esté escuchando y no tiene tiempo para vernos, pero mínimo nos puede escuchar. Te pido que seas tú obrando en sus vidas. Te pido que seas tú poniendo en ellos el cada día tener hambre de ti, el cada día querer más de tu presencia, Señor. Te pido que seas tú, Dios, obrando en sus situaciones financieras, en su salud, en la salud de sus familias. Señor, sé tú el centro de ese hogar, Señor. Sé tú el centro de esa vida. Sé tú el centro de ese matrimonio, el centro de esa familia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, y seguimos pidiendo, Padre Santo, que seas tú trayendo más de ti a nosotros, que seas tú hablando más cada día a nuestras vidas, Padre Santo, para nosotros poder crecer en entendimiento y en sabiduría, pero en ti. Así que esta tarde, sin nada más que decir, nos despedimos de este lugar, mas nunca de la presencia del Señor. Señor, llévanos a los que estamos en este lugar, a nuestros lugares, y aquel que ya está en su casa, Señor Padre Santo, te pido que seas tú bendiciéndole ahí donde está. Ya mero es tiempo de ir a dormir, y su palabra dice que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo en Él podemos vivir confiados. Amén. Así que yo creo que esa es una oración que tú debes de tomar en tu palabra, en tu vida y para tu familia. Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.